Bueno, aquí estamos de nuevo con un nuevo tema de esta mujer verdadera que estamos estudiando este año 2020. Recordemos que estamos viendo en Tito capítulo 2 las características de esta mujer verdadera. Y nos dice también esta mujer verdadera es una mujer que es buena, como vimos en las clases anteriores, hablamos de la bondad, pero también nos dice que esta mujer verdadera es una mujer que se sujeta a su marido. Esta sujeción está relacionada a afable, apacible, a sumisa. En realidad a lo que se refiere es una disposición a la sumisión. A esto se refiere esta palabra sujeción. Pero ¿por qué tantas mujeres cristianas tienen problemas para abrazar la sumisión? Se debe a que tratamos de entenderla fuera de su contexto y significados fundamentales. La sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad. Ambas encuentran su origen y sentido en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. No pueden entenderse de la manera adecuada fuera de este contexto. Ahora, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en sujeción? Viene a nuestra mente el concepto de sometimiento que hay en el mundo. Es la mujer golpeada, maltratada, pisoteada, que sufre violencia. Esto es lo que pensamos que es la sumisión, la sujeción. Y en realidad en la Biblia no se refiere en ningún momento a un sometimiento. Cuando Dios habla de sujeción es totalmente diferente. El Señor nos va a decir en Pedro que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Bíblicamente, la sujeción está relacionada con un espíritu dócil, respetuoso, una conducta pura, un espíritu amable, apacible. A esto está referido. Y cuando vemos en la otra versión nos dice un comportamiento que gane a las personas que no conocen al Señor, una conducta íntegra y respetuosa. Y nos va a decir que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Es una actitud a ser suaves, apacibles y a sujetarnos a la autoridad. Esto es sumisión. O sea, el concepto de sumisión bíblico va de la mano con la autoridad. Ser sumisa significa tener una reacción, un espíritu deseoso de obedecer las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. O sea, seas casado o soltera, puedes tener una actitud respetuosa y sumisa con las autoridades. Es parecido a la obediencia, pero no son lo mismo. Obediencia está relacionada con el comportamiento y sumisión está relacionada a la actitud y disposición del corazón. Ser sumisa está referido a una actitud de no rebeldía, de no desacato, de no desautorizar a quienes están sobre nosotros con autoridad. Es una actitud de respeto a las autoridades que están sobre mi cabeza. Y cada una tenemos autoridades, siempre lo aplicamos únicamente al esposo, pero la sumisión está relacionada en todas las áreas de la vida, y seas casado o no, siempre vas a tener autoridades sobre tu cabeza, vas a tener que responder a patrones, a directivos, a docentes, a empleadores, y siempre es importante entender que la sumisión es una actitud de respeto a las autoridades y está relacionada con una actitud del corazón. No se trata de decir yo tengo que obedecer, me manden a hacer cosas malas. No, no es lo mismo que obediencia incondicional. Es una actitud y una disposición del corazón a obedecer a aquellas personas que Dios ha puesto como mi autoridad. Entonces, la clave de una feminidad bien desarrollada, nos dice John Piper, es la libre disposición, afirmar, recibir, fomentar la fortaleza y el liderazgo de hombres dignos, de un modo apropiado a las diferentes relaciones de una mujer.
sea, como mujeres, nosotras tenemos un honor de desarrollar la feminidad. ¿De qué manera? Fomentar la fortaleza y el liderazgo de hombres dignos. ¿Qué pasa? La mujer feminista se queda sola y no fomenta el liderazgo de hombres, porque la mujer fue creada con un carácter y una necesidad de estar protegida. Pero si la mujer es feminista y no quiere, y es rebelde y no quiere sujetarse, lo más posible es que ella no fomente un liderazgo sano de hombres dignos, y eso es apropiado en todas las relaciones de la mujer, en relación de trabajo, en relación de familia y en las relaciones diferentes en las que se debe desarrollar una mujer. ¿Por qué debemos nosotros cultivar un espíritu afable y flexible? ¿Por qué es tan importante para las mujeres? Vivimos en un mundo complicado. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender cómo ser mujeres que fusionan estas dos cosas? Delicadeza y resistencia. Tenemos que ser resistentes, tenemos que ser mujeres que aguanten muchas cosas, como madres, como esposas, como que gobernamos la casa. Pero tiene que haber delicadeza, tiene que haber dulzura y tiene que haber vigor. No porque soy dulce me tiro de vaga. Tiene que haber gentileza, pero tiene que haber iniciativa también. Todo esto tiene que estar combinado, belleza y poder de un carácter femenino y temeroso de Dios. Esto es la sujeción bíblica. Debemos cultivar esto y aprender a tener este equilibrio entre delicadeza y resistencia, dulzura y vigor, gentileza e iniciativa. Esto es fomentar un carácter temeroso de Dios y un verdadero ser una verdadera mujer, no una mujer que se deja pisotear, no una mujer maltratada, sino una mujer firme, con dulzura y con vigor, con belleza y con poder, pero un carácter temeroso de Dios. Esto es lo que nos vamos a tratar de aprender en esta semana. Ahora tenemos el ejemplo de esta mamá, que lo hemos estudiado esta semana, la mamá de Juan y Jacobo. Esta mujer era hermana de María y era tía de Jesús, carnalmente. Entonces, esta mujer se creía con autoridad y derecho de pedir algo especial y fue a hablar con Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Aquí lo tenemos en Mateo 20:21. Le preguntó Jesús, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces el Señor les dice, no pueden beber la copa que yo bebo. Eso lo decide mi Padre. Pero el Señor les dice, ciertamente beberán de mi copa, le dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, sino eso ya lo ha decidido mi Padre. Toda autoridad proviene de Dios. Dios es el que da autoridad a las personas. Él dice que Él pone y saca las autoridades. Así que siempre tengamos en cuenta que la autoridad la decide Dios. Y esta mujer que está pensando en un privilegio especial para sus hijos, está pensando en un lugar de privilegio para sus hijos, porque no ha entendido el concepto de autoridad bíblico. Y el Señor aquí se lo va a decir. Salomé, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Quieres honor? ¿Quieres fama? ¿Quieres poder? ¿Quieres prestigio y privilegio? Esto en el orden espiritual no se da peleando por ser el primero. El Señor le va a decir que la sumisión va de la mano con la autoridad, son caras de una misma moneda. Esta mujer tenía premisas equivocadas. Ella quería una posición de autoridad porque eso le parecía que iba a dar superioridad a sus hijos. Ella tenía la premisa equivocada de que el poder implica posición, privilegio, prestigio. Entonces quería pensar que sus hijos iban a ser beneficiados. Y nunca el poder es para el propio beneficio, siempre es para el beneficio de otros. Y otra premisa que Salomé tenía equivocada es que el que dirige, el que manda, gana y los subalternos pierden.
Pero la Biblia nos da una imagen opuesta de lo que es autoridad. Salomé estaba confundida al querer un mejor lugar para sus hijos, porque un mejor lugar para sus hijos era un lugar de mayor compromiso, sufrimiento. Por eso el Señor les dice, ellos van a poder beber la copa que yo voy a beber. Y ellos dijeron sí. Bueno, el Señor dice, pueden beber mi copa, la van a beber. Y realmente fue muy triste porque el primero de los mártires por Cristo que mató Herodes, el primero de los discípulos fue uno de estos dos muchachos. Entonces, realmente Salomé estaba confundida pidiendo un lugar de privilegio y de honor en el reino de Dios, porque en el reino de Dios el Señor les va a decir, ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes va a ser al revés. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque, como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Salomé estaba confundida porque ella sabía que el Mesías venía a reinar y a gobernar, a instalar su reino. Pero el Señor vino a dar su vida y a servir para abrir ese camino al cielo, para que después el Mesías va a venir como rey. Pero ahora el Señor venía como el siervo sufriente. Y Él vino no vino para que le sirvan, sino vino para servir y dar su vida. Y entonces el Señor dice, ahora el que quiera ser grande tiene que empezar a servir, tiene que ser el esclavo de todos. Esta es la consigna de autoridad en el reino. Entonces, la autoridad no se proclama, es delegada por Dios. No es una posesión personal. Administra y maneja lo que pertenece a Dios. No tiene que ver con derechos, sino con la responsabilidad. No consiste en buscar protagonismo, sino en dar importancia. No es dominante ni dictatorial, es humilde y amable. No es tomar, sino dar. No es obtener egoístamente, es un sacrificio desinteresado. Toda autoridad debe rendir cuentas a otra superior, a Dios el Padre, que es la máxima autoridad. Entonces, tenemos que entender, nadie se puede autoproclamar y decir, yo soy el que mando. La autoridad es delegada por Dios, y esa autoridad depende de la importancia sujetarse a una autoridad superior. Por eso la autoridad son dos caras de una misma moneda. Ahora, administra lo que le pertenece a Dios. Nada es nuestro. Cada persona tiene que administrar lo que le pertenece a Dios, ya sean personas, ya sean dinero, porque Dios es el dueño de todo. Entonces, ni siquiera un rey es dueño de administrar como él quiere, porque él administra las posesiones de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que autoridad tiene que ver con responsabilidad. Mayor autoridad, mayor responsabilidad. Tenés más personas a cargo, más responsabilidad. Tenés un alto cargo de jerarquía en una escuela, tenés la dirección, más responsabilidad bajo tus órdenes. Tenés un cargo en el trabajo de encargado de una sección, más responsabilidad porque tenés que cumplir y sos responsable ante las autoridades de ese lugar. Entonces, la autoridad tiene que ver con responsabilidad, no con derecho, no por conseguir cosas para mí. Es mayor la responsabilidad y eso nosotros lo entendemos como madres. Mientras más hijos tenemos, más responsabilidad. Mientras más abarcamos y tenemos un trabajo secular y en la casa, más responsabilidades. Entonces, no busca protagonismo, sino da importancia a los demás. Miren, una persona que es responsable se da cuenta que no puede hacer todo y siempre está buscando de ayudar y dar protagonismo a los demás, darle importancia a los demás porque necesita de los demás y entiende su gran responsabilidad es compartir ese lugar con otros, y esa es la autoridad. Entonces no puede ser dictatorial, porque cuando es dictatorial no consigue nada, sino con humildad y amabilidad se consigue mucho más. No es pensar en privilegios y en tomar, sino es dar.
y es sacrificio desinteresado. O sea, tener autoridad es estar dispuesto a sacrificarse mucho más por los demás. Mientras más autoridad, más te tenés que sacrificar. Mientras más privilegios te parece que tenés porque tenés un cargo honorífico, más responsabilidad y más te tenés que sacrificar. Toda autoridad debe rendir cuentas a una superior. Si sos docente, tenés que rendir cuenta a un directivo. Si sos directivo, tenés que rendir cuenta a una autoridad superior. Si sos empleado, tenés un jefe. Si sos jefe si sos empleado y tenés una sección a cargo, tenés otro superior. Todos tenemos que rendir cuentas a alguien superior. Y si no, tenemos que rendir a Dios el Padre, que es la máxima autoridad. Entonces, tenemos que entender que todos tenemos que rendir cuenta a Dios. Dios es la máxima autoridad. De Dios viene la autoridad y de Dios viene el encargo y el poder para ejercer la autoridad. Y tenemos que rendirle cuenta a Él. Entonces, sí, como mamás, tenemos que entender que vamos a tener que rendirle cuenta al Señor. Pero por encima está nuestro esposo, que va a tener que rendir cuenta a Dios. Así que qué importante entender lo que es la verdadera autoridad. Es una responsabilidad y internalizar en nuestra mente y en nuestro corazón que mientras más autoridad, más responsabilidad y que vamos a tener que rendir cuenta siempre a alguien y a Dios en última instancia. Pero el Señor va a contarnos cómo son las autoridades de las naciones, los paganos que no conocen a Dios. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía. Todo esto nos dicen en diferentes versiones. O sea, fíjense, los que no conocen a Dios oprimen, abusan de la autoridad, se creen dueños, ejercen dominio, son tiranos y someten. Esos son los que no conocen a Dios. Por eso, cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de una sumisión en el temor de Dios. Los que no conocen a Dios actúan de esta manera, pero nosotros tenemos que buscar ganarlos con una dócil sumisión y respeto, más que todo con un respeto. Esta es la autoridad. Ahora el contraste con la autoridad humana y aquellos que no conocen a Dios, a cómo funciona la autoridad en lo divino, en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Marcos nos va a decir, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud. El Señor vino a servir, y el que quiere ser grande tiene que tener la disposición a humillarse, a ser humilde y a hacer lo mejor por los demás, sacrificarse por los demás, porque de esa forma se gana la autoridad. Entonces, en contraste con la forma de la autoridad en el mundo, en lo divino funciona de otra manera. Una autoridad piadosa está motivada por el amor y el compromiso. Una autoridad piadosa fortalece, no destruye. Una autoridad piadosa sirve de canal para la protección y bendición de Dios. Los gobernantes son siervos de Dios para nuestro bien. Una autoridad piadosa se preocupa por tu bienestar. Una autoridad piadosa trabaja contigo para tu gozo. Una autoridad piadosa no se glorifica a sí mismo, glorifica a Dios. Manifiesta el carácter de Dios. Y tenemos estas citas. En Proverbios 28 nos dice así. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta el trono. Amor y compromiso para tener un buen mandato y una buena autoridad. Mientras más amor y más compromiso, eso da respaldo para una buena autoridad.
La autoridad dice no destruye, fortalece. Y en Corintios, en 2 Corintios, nos va a decir así, en 13:10. Para esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La autoridad Dios la da para edificar, para ayudar a crecer a los demás, no para destruirlos. La autoridad piadosa sirve de canal para la protección de Dios. Y eso nos dice en Romanos 13:4. Dice, la autoridad que Dios ha puesto sobre tu cabeza es un servidor de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pero es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, la autoridad está puesta por Dios y siempre está para defender y para nuestro bien. Una autoridad piadosa se preocupa por tu bienestar. Y esto nos va a decir en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, ellos van a tener que dar cuenta a Dios y entonces por eso se están preocupando por el bienestar. En 2 Corintios 1:14 nos va a decir así. Dice, porque dice, habéis entendido que somos para vuestra gloria, como también para la nuestra. 1:24 dice así, no que nos enseñoremos de nuestra fe, sino colaboramos para vuestro gozo, para que estéis firmes en la fe. O sea, habla del gozo, colaboramos para vuestro gozo. Y en Juan 7:18 nos va a decir así. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. La verdadera gloria es buscar la gloria de Dios y no buscar la propia gloria. Esta es la forma en que funciona la autoridad de acuerdo a los establecidos por Dios. Esta es la verdadera autoridad. Entonces, ¿podrías aceptar una autoridad como esta? Una autoridad de amor, de compromiso, una autoridad que fortalece, que protege, que es para bienestar, para gozo y glorifica a Dios. Esta es la autoridad que Dios quiere, a la que nos debemos sujetar. Dice, los impíos no entienden mal lo que Dios dice. Dios quiere que sus hijos, sus seguidores comprendan el verdadero significado de autoridad. Es porque es fundamental para nuestra relación con Dios y con los demás. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú nos enseñas lo que es la verdadera autoridad. Y tú nos haces comprender en qué consiste, Señor, la verdadera autoridad. Y tú nos pides, Señor, que entendamos este concepto para poder entender lo que es el concepto de sujeción, que son dos caras de una misma moneda. Señora, ayúdanos a amarte más y a poder ser dóciles como tú quieres. Esta mujer sumisa, amable, bondadosa, no rebelde, sino con una disposición de corazón a sujetarse. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.